Buenos días, jóvenes. Damos inicio a la semana 9 de la asignatura de investigación 2, primera sesión. Vamos a esperar que se conecten sus demás compañeros y continuamos con la programación del día de hoy. Bueno, son 19 compañeros, 18, perdón. Y en estos momentos tenemos 9 nomás. Vamos a esperar el otro 50%. Bueno, vamos a darles unos 2 minuticos más para que se conecten sus demás compañeros. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron? Valentina, Steven, Juliana, Michael, Sebastián. Buenos días, profe. Bueno, ¿cómo vamos con esa idea de investigación? Bien, ya están definidos sobre qué van a investigar. Bueno, entonces adelantarles que lo primero que tienen que darles es el nombre de la investigación, ¿cierto? Por ejemplo, estrategias pedagógicas para el fortalecimiento en la Universidad de EXI de Colombia, ¿cierto? O ¿qué? Otra investigación puede ser actuales tendencias gastronómicas en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Entonces, un objetivo general. Podríamos hablar de reconocer y conocer las preferencias y gustos de la gestión de preferencias y gustos de la comida gastronómica de los habitantes de la ciudad de Bogotá. ¿Cierto? Un planteamiento del problema. Se ha evidenciado que en la ciudad de Bogotá, del país Colombia, la descendencia gastronómica adicional ha ido desapareciendo, por lo que los habitantes actuales de esta ciudad que han evolucionado de otras áreas del país han permeado esas tendencias gastronómicas, ¿cierto? Por lo tanto, se requiere hacer una investigación de tipo cualitativo para identificar las preferencias, gustos de la gastronomía actual en la ciudad de Bogotá. Eso es lo que podríamos plantear como un problema dentro de la investigación cualitativa. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, se utiliza un cuestionario donde se aplicó tantas preguntas a tanta población muestral de la ciudad de Bogotá, donde nos permitieron identificar las preferencias y gustos actuales de la gastronomía actualmente en la ciudad de Bogotá, de los habitantes de la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces, básicamente son como ideas que les quiero dar. Y vamos a hablar un poquito de, ya están los grupos y todo de lo que van a hacer esa pequeña investigación. Quiero es una pequeña investigación, no una gran investigación porque ustedes no son investigadores, ¿listos? Sino algo muy, muy resumido, algo muy concreto. ¿Listo? Bueno, ya tenemos 14 participantes, me faltan 5. Tareas para el día de hoy. Bueno, ya está conectada la monitora. ¿Quién es la monitora? ¿Valentina? No, profe, soy yo. Juliana, tareas para el día de hoy. A ver, recuérdeme, refuérceme. Pues tareas. Habíamos quedado ¿En qué? A ver, cuénteme, Valentina. en la clase pasada usted pidió que hoy le enviara los grupos ¿Sí? y que cada uno ya tuviera los temas. Como la idea de investigación y temas, ¿listo? Eso es lo que voy a preguntar hoy de una manera muy rápida, ¿listo? Pero primero vamos a concluir el tema teórico para ir avanzando.
Bueno, escucharon más o menos como lo que les hablé sobre una investigación de tipo cualitativo, como un contenido inicial. ¿Sí escucharon todos o tienen duditas? Primero, hay que leer el nombre de la investigación. Segundo, un objetivo general, un planteamiento del problema. Mirar qué instrumentos se utilizan. Bueno, y ya vamos avanzando con otras partecitas para que al final, en la semana 15 y 16, me muestren ese trabajo final que va a ser su examen final. ¿Listo? Ya los grupos están constituidos, ¿cierto, Juliana? ¿Cuántos grupos salieron, Juliana? Ya. Ya están en el WhatsApp, ¿cierto? Vamos a mirar en el WhatsApp. Nuestro grupo se llama Investigación, ¿cierto? Investigación, investigación 7, ¿cierto? Dice investigación 7. Entonces tengo los siguientes grupos. A ver. Dice, hola muchachos, tengo a Jonathan Cortés, Sebastián Cepes y Iván Bula, el primer grupo, ¿cierto? Paula Quintero, Camilo Montaño, Valentina Monterriera, Martín López, Juliana Vázquez. Esos serían los grupitos, o sea, inicialmente esos tres. Y luego nuevamente otro, cuarto, Nicolás Gatarno, Brian Poquita y Miguel, 4. Un quinto, Esteban Pedraza y Sebastián Vargas. Un sexto, Michael Rivera. Un séptimo, Sebastián Alfaro. Un octavo, Andrés Gómez. Y un noveno, Valentín Carrera y César Haidut. Esos son los grupos, Juliana. Sí, Sí, Juliana. señor. Nadie más me informó. Creo que ya con eso son 18 alumnos, entonces es importante que cada quien eh, encuentre un grupo o haga su trabajo solo. Solo le va a quedar un poquito más complicado, pero tampoco es imposible, ¿no? Listo. Hoy voy a preguntar a ver cuál es la idea de investigación que van a abordar, ¿cierto? De una vez para que en la clase 11, después del examen de la próxima semana, evaluemos cómo vamos con lo que es el nombre de la investigación, el objetivo general y el planteamiento del problema. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, habíamos quedado ¿se acuerdan que habíamos quedado, Juliana? En los diseños de procesos de evaluación cualitativa, ¿cierto? Habíamos hablado del diseño de la teoría emergente, el diseño etnográfico, el diseño narrativo y el diseño fenomenológico. Quedamos en el narrativo, ¿cierto, Juliana? Sí, señor. Bueno, Sebastián Cepres, ¿qué es el narrativo? Señor Céspedes, Sebastián Céspedes. Pues, profe, lo que me acuerdo del diseño narrativo era básicamente, era contado en tercera persona, Muy bien. pues Mm, se contaba como la experiencia, por decirlo así, de un grupo de, de personas, se especializaba como en un grupo, que más o menos me acuerdo. o sea, como describir de forma narrativa la historia de un individuo o de un grupo, ¿cierto? Sí, señor. Dónde ocurrieron los hechos, dónde ocurrieron las experiencias, ¿cierto? Y sobre la base de qué, pues de evidencias disponibles. Bueno, muy bien, es como contar la historia, ¿cierto? De manera narrativa de un grupo, ¿sí? Contar la historia, por ejemplo, de una familia cachaca aquí en Bogotá o de un prócer bueno, de una persona importante, ¿cierto? Reconstruir eso y narrarlo. Digamos como que es el otro enfoque desde el punto de vista de investigación cualitativa. Bueno, entonces una vez claro eso, entonces continuamos entonces ya con el tema de lo que es la definición y clasificación de las variables de investigación. Hay dos tipos de variables, una variable independiente y otra variable dependiente. ¿Y qué es una variable? Cuando hablamos de una variable, pues podemos entender una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse, ¿cierto? Eso es una variable, es una propiedad que puede variar
y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Esas son las dos características. Podemos también entender que cualquiera de las características, tanto la propiedad como la cualidad, permiten estudiar un fenómeno que varía, ¿cierto? Y que puede tener un efecto en la medida en que nosotros hagamos la medida, hagamos una evaluación. Casi que podemos decir que una variable pues es todo aquello que podemos medir, todo aquello que podemos controlar y todo aquello que podemos estudiar en una investigación cualitativa o cuantitativa. Lo que les había dicho, pues las variables tienen su clasificación y están definidas especialmente por su conceptualización y su operación, ¿cierto? Ahí es donde nosotros hacemos una clasificación de las variables. Las variables tienen dos clasificaciones, que son la variable dependiente y la variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Una variable independiente es la que tiene el dominio causal, es la variable que presume que es la que causa o afecta a la otra en los resultados. Y ya vamos a ver ejemplitos. Una variable independiente, estimados jóvenes, es aquella en que el experimentador modifica a voluntad, ¿cierto? Para averiguar sus modificaciones, provocando o no cambios en las otras variables. Y ya vamos a ver unos ejemplitos. Mientras que esa es la variable independiente, ¿listo? Ahora la variable dependiente es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones que sufre la variable independiente. Ya les vamos a colocar unos ejemplos. En consecuencia, ¿qué podemos deducir? Que la variable independiente es la que ejerce influencia o causa efecto en otras variables llamadas dependientes. Y son las que permiten explicar a estas. Y una característica fundamental las que generan relación causal, las que proponen hipótesis, determinan causas, ¿sí? Esas son esas variables independientes que generan todo ese tipo de cosas. Las variables independientes jóvenes en un experimento pueden ser manipuladas, ¿cierto? Por el experimentador. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Pues que haya un control directo, ¿sí? Para ver si genera cambios o no cuando se relaciona con otra variable. La variable independiente es aquella que de alguna manera dentro de una relación establecida no depende de ninguna de otra, ¿sí? Y definitivamente son las que manipula uno como investigador para producir ciertos efectos. La variable dependiente pues ya tiene otras connotaciones. Actúa como un efecto de una causa, ¿cierto? Que ejerce alguna coerción o alguna explicación, ¿cierto? Los efectos o los resultados esperados pues siempre buscan como una razón de ser. De manera que uno podemos decir que una variable dependiente pues es aquella que genera alguna presencia, alguna acción, ¿sí? Independientemente de los resultados. Son las que el observador mide y observa. El propósito de esto, ¿cuál es? Observar y determinar si la variable independiente ha generado o no los cambios anunciados en una hipótesis, ¿cierto? Y algo clarísimo dentro de las variables dependientes que no le puedo olvidar a uno, es aquella cuyos valores dependen de lo que asuma la otra variable. Ya vamos a ver con un ejemplito. Ejemplo, la realidad educativa en Colombia. La independiente sería los hábitos de lectura, ¿cierto? Y la variable dependiente, ¿cuál sería? La comprensión de lectura, ¿cierto?
vamos a hablar un poquito de lo que es la realidad educativa en Colombia en el tema de lectura, ¿cierto? Pues vamos a investigar, pues establecemos unas variables y la variable independiente de hábitos de lectura y la variable dependiente de la comprensión de lectura. Entonces depende, ¿sí? Los hábitos de lectura dependen mucho y la comprensión de lectura depende mucho de las personas que estén dentro de esa medición. ¿Mm? Otra es podríamos decir, el consumo de pizzas. El consumo de pizzas italianas depende mucho del tamaño, ¿cierto? Vamos a investigar de eso. Claro. El precio del consumo de pizzas depende mucho del tamaño, ¿cierto? La variable independiente sería las pizzas y la variable dependiente sería el tamaño de la pizza. Dependiendo del tamaño, pues aumenta el precio. Eso es básicamente. Bueno, jóvenes, rápidamente una tarea. Ejemplo de variable dependiente y ejemplo de variable independiente. Rápidamente. En 5 minutos cada uno me va a dar un ejemplo. ¿Listo? No importa el enfoque que tengamos, no importa si es desde el punto de vista sociológico, económico, de la medicina o de gastronomía. ¿Listo? Rápidamente, 5 minuticos, miramos en la red o en algún libro un ejemplo de variable independiente y variable dependiente. ¿Listo? ¿Todos me escucharon bien? Sí. Martín, Juliana. Sí, señor, por favor. Entonces, rápidamente, 5 minutos, cada uno me busca un ejemplo de variable dependiente y variable dependiente. ¿Listo? Es decir, 8:31 a las 8:35 empiezo a preguntar. Entonces, miremos rápidamente, jóvenes. Bueno, también quería de pronto colocarles otro pequeñito ejemplo. Estableciendo uno la hipótesis, puede determinar las variables que puede uno escoger, ¿cierto? Por ejemplo, la edad es factor determinante en la elección de programas de televisión. Esta es una investigación donde se determinan dos variables, la independiente, la edad, ¿cierto? Y la dependiente, la selección de programas. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a su hipótesis pone que de acuerdo a la edad, pues se escoge el programa. Y a partir de ello, pues se determina como criterio para relacionar las variables, el número de veces que se enciende el televisor para ver tal o cual programa. Esto es un ejemplo así como rapidito, ¿no? Mm, Bueno, ¿listo, muchachos? Ya encontramos el ejemplito rápidamente, que es como ir haciendo como un recuento de lo que... Sí, señor. Bueno, vamos a preguntar rápidamente. Entonces, hablemos con Juan Sebastián Alfaro. Señor Alfaro, ay, yo no sé si él fue el que me pidió permiso. No, creo que sí. Martín Emilio Ávila. Señor Ávila. De una vez aprovecho y ya hemos listado aquí. Buenos días.
Señor Martín Emilio, a ver, el ejemplo de variable independiente y variable dependiente. Profe, buenos días, ¿sí se escucha? Sí, escuchamos plenamente. Perfecto. Profe, Me quito la cámara para que no tenga problemas. ¿Listo? A ver, cuéntenos. que me pareció diciente es, en un estudio para determinar si el tiempo que un estudiante duerme afecta los resultados de las pruebas. Sí. ¿Cuál será la independiente y cuál será la En este dependiente? caso, se dice entonces que la variable dependiente es la cantidad de tiempo que pasa durmiendo. Y la Perfecto. independiente vendría siendo la calificación de la prueba. Excelente. Muy bien. Muy bien, señor Ávila. Iván Camilo. Iván Camilo, su ejemplo. Buenos días, profe. Buenos días, señor Camilo. Cuéntenos. Profe, pues mi ejemplo es investigar si los efectos del uso de las redes sociales afectan en las calificaciones escolares de los niños y adolescentes. Muy bien. La independiente. La independiente, pues el efecto del uso de las redes sociales y la dependiente, pues lo que causa las calificaciones en los niños y adolescentes. Muy bien. Excelente ejemplo. El siguiente. Valentina. Buenos días, Valentina. profe. Hola, buenos días, Valentina. ¿Cómo amaneces? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, Pues el ejemplo que yo tengo es cómo influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes. sí, muy bien. Entonces, la independiente sería la música clásica, que es la que manipula pues la presión arterial en los pacientes, que sería ¿Y la la dependiente? dependiente. ¿Y la dependiente cuál? Sería la presión arterial de los pacientes. Bueno, La presión arterial de los pacientes, que es la que varía. perfecto, muy bien, señorita Valentina. Ah, estamos dándole fortaleza a esta asignatura. Nicolás Catama, señor Catama, rápidamente su ejemplo. Vamos a ver si el señor Catama está conectado o Buenos días, no. profe. Señor Catama, muy buenos días. Bien, profe, gracias. Cuéntenos su ejemplo, señor Catama. Profe, estoy buscando, es que estoy con los datos porque no Bueno, tengo buen listo. internet en la casa. Entonces, Listo, entonces ya le damos ya se lo digo. ya lo dejamos de últimas. Listo. Sebastián Céspedes, buenos días. Señor Sebastián. Señor Céspedes. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días, joven. profe. Su ejemplo rápidamente, señor Céspedes. Si una persona tiene mayores ingresos, ¿debe consumir más o menos? ¿Cuál sería la variable independiente? ¿La Pues los mayores ingresos. ¿Seguro? Mayores ingresos, profe. Sería la variable ¿cuál? ¿Dependiente o independiente? La dependiente sería, la independiente pues serían los mayores ingresos que tiene esa persona. Y la dependiente sería si consume más o consume menos. Perfecto. Muy bien. Sí, porque depende de lo que ella consuma, entonces nos varía. Muy bien. Así es. Muy bien, joven. Jonathan Cortés. Señor Jonathan. Buenos días, Jonathan. Profe, es que Jonathan tiene problemas de internet, pero ya se está intentando conectar. Bueno, vamos a darle la oportunidad al señor Jonathan. Bueno, entonces, Andrés Felipe Gómez. Señor Felipe, Andrés Felipe. Señor Andrés Felipe, buenos días. Este está conectado, no está conectado. Vamos a mirar si el señor Andrés Felipe está conectado. O sea, dice que Andrés Felipe. Andrés Felipe, no lo veo. Bueno, entonces de una vez no asistió. Camilo, Andrés Felipe Profe, si quiere, Gómez. ya tengo el ejemplo. Listo, señor Catama, rápidamente. Pues sería un estudio, digamos, un ejemplo sería un estudio para determinar el tiempo de que un estudiante duerme y afecta el resultado de las pruebas, ¿sí? Bueno, La ¿cuál variable sería? independiente es la cantidad del tiempo que pasa durmiendo, mientras Correcto. que la variable dependiente es la calificación de la prueba. O sea, depende de lo que él duerma, así mismo puede variar la calificación. Sí, señor. Muy bien. Listo, señor César Alexis Haidut. Muy bien. César Alexis Haidut.
No lo veo Buenos tampoco. días, Ah, profe. sí, está conectado. Buenos días, joven. Pues, Señor profe, Heidu. la que yo encontré fue, digamos, tiempo de ejercicio, cansancio. Sí, ¿cuál es la La independiente ahí? variable independiente sería pues el tiempo que pues, se ejecuta el ejercicio y pues la variable dependiente ya sería el cansancio. Sí, dependiendo de la persona, pues varía. Muy bien. Ok, joven. Camilo Andrés Montaño. Buenos días, profe. Señor Camilo, buenos días. Profe, Sample. Señor. pues yo encontré una que dice que una empresa de lácteos quiere analizar los efectos de un yogur anticolesterol en sus clientes según el consumo. Entonces, pues Correcto. la cantidad de yogur ingerida cada día será la variable independiente, mientras que los niveles de colesterol serán la variable pues dependiente. Depende de las personas que sean medidas. Bueno, muy bien. Vale, es válido. Valentina. Buenos días, profe. Hola Valentina, ¿cómo estás? Cuéntame tu Bien. ejemplo. Bueno, el ejemplo que yo encontré es una maestra aplica una nueva metodología de aprendizaje en el área de matemáticas a un grupo de estudiantes con el fin de incrementar el interés por la asignatura. Entonces, la variable independiente pues es la técnica de aprendizaje que ella va a implementar y la dependiente es el aumento del interés hacia la materia. Muy bien. Ok, dependiendo de la técnica, pues varía mi nivel de aprendizaje. Muy bien, Valentina. Miguel Ángel Naranjo, señor Naranjo. No lo veo conectado el señor Naranjo. Ah, sí, Miguel Ángel, profe, qué pena, no, pero no me sirve, pero aquí está mi ejemplo. La alimentación de los niños antes de ir a la escuela define un momento las actividades de clase. Independiente, la alimentación y la pendiente de desempeño de actividades. Muy bien, señor Naranjo. Esa está perfecta. Señor Esteban Pedraza. Señor Esteban. Buenos días, profe. Buenos días, señor Esteban. Yo tengo un Cuénteme. ejemplo que dice medir los efectos de los comentarios positivos de padres a niños en la autoestima de los niños. La variable independiente sería los comentarios positivos de padres hacia los hijos y la variable dependiente sería el nivel de autoestima. Sí, sí, es válido. Muy bien. Ok, joven. Señor Brian Puncuta. Brian, Sí, señor profe. ¿qué más, Brian? ¿Qué tal, Brian? Bien, profe. Bueno, el ejemplo sería el sedentarismo en función, el sedentarismo de las personas en función de pues el conteo de triglicéridos en la sangre. Sí. Pues en este caso la dependiente sería, la variable dependiente sería el crecimiento de los triglicéridos. Sí, señor, el valor de los triglicéridos y la Y la- independiente sería ya la actividad física y el sedentarismo que tiene la Perfecto, persona. perfecto ejemplo. Muy bien. Paula Andrea Quintero. Polita, buenos días. Paula, no la veo conectada. Paula hoy no se nos conectó. Bueno, algo pudo pasar. Michael Rivera. Señor Michael. Sí, señor. Rivera. Buenos días, Michael. Buenos días, profe. Su ejemplo, por favor. Entonces, ¿cómo influye la hidratación en el ejercicio? Sí. Entonces, pues la variable dependiente sería la sed y la Sí. variable independiente sería la cantidad de agua consumida en determinado tiempo. Perfecto. Sí, sí, es válida. Muy bien. Sebastián Vargas. Señor Vargas, Sebastián. No lo veo conectado. Ah, sí, Sebastián está conectado. Señor Sebastián, buenos días. Sí, señor. Buenos días, profe. Su ejemplo, señor Sebastián. Profe, pues, digamos, en una nómina, no fijo podría ser el pago a empleados y uno variable puede ser el monto de ingreso que se des mensual. Y la variable independiente es el pago de la nómina y la variable independiente es el ingreso mensual que puede obtener cada uno. Varía dependiendo de su trabajo. Bueno, es válido.
Juliana Velázquez, buenos días, Juliana. Buenos días, profe. ¿Qué más, señorita Juliana? Pues yo encontré un ejemplo que es que cuál es el efecto de los niveles del sedentarismo sobre el índice de la masa corporal. Entonces, el IMC es la variable dependiente y la actividad física es la variable independiente. Muy bien. Sí, la actividad física es la independiente y la variable, pues el índice de crecimiento en la masa, depende del sujeto. Muy bien, jóvenes. Entonces, des en cuenta que fácilmente de una manera rápida logramos entender el tipo de variables, tanto dependientes e independientes, la que debe tener su objeto de investigación. Bueno, jóvenes. Una vez con esto, entonces, continuamos nuevamente con el tema del día de hoy. Ya hablamos de nuestras variables. Bueno, darles un último como ejemplito que tenía allí. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, los estudiantes como hipótesis que provienen de familias con altas expectativas educacionales hacia sus hijos. Tienen un mejor rendimiento académico que las que pertenecen a familias con bajas expectativas. Variable independiente, pues las expectativas educacionales en las familias, ¿cierto? Sea con altas expectativas, ¿cierto? O con bajas expectativas, ¿cierto? Y la variable dependiente, pues depende del rendimiento académico de cada estudiante. Esos son un ejemplo así como rápido y sencillo. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, una vez superado este tema, vamos a hablar un poco de lo que es los tipos de muestreos, ¿cierto? Los tipos de muestreos que debemos utilizar dentro de una investigación cualitativa. Pero antes tenemos que definir qué es muestreo, ¿cierto? ¿Qué significa muestreo dentro de una investigación? Cuando nosotros hablamos de muestreo, pues es la mejor forma de obtener y la mejor decisión de qué, de obtener datos, ¿cierto? De obtenerlos de quién o de quiénes, ¿cierto? Obtenerlos de un campo específico determinado, ¿cierto? Que nos permita ¿qué? Determinar una realidad, determinar unos puntos de vista de los participantes y pues de los cuales pues no tenemos algunos resultados, ¿sí? De pronto han hecho estudios, a veces nosotros iniciamos investigaciones de tipo cualitativo sobre otras investigaciones, pero no ha quedado muy clara, entonces hay temas que son desconocidos, ¿cierto? Entonces debemos nuevamente determinar un muestreo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder abordar una investigación. Algo importante, jóvenes, en investigaciones cualitativas siempre se emplean muestras pequeñas, no aleatorias, muestras pequeñas. Lo que significa, ¿qué es eso? Pues que no se interesa uno por la calidad de la muestra, sino que se aplican distintos criterios para seleccionar participantes. Des en cuenta que si vamos a investigar, por decir, las tendencias gastronómicas, por decir, de las culturas indígenas que habitan en Bogotá, pues nos toca ir a buscar ese en el campo, pero en las tribus indígenas que están habitando cerca de Bogotá, por ejemplo, las que están en Suba, cerca de Suba, ¿cierto? Creo que hay un corregimiento indígena. Entonces, des en cuenta que no podemos ir a escoger personas aleatoriamente, sí, sino que tenemos que enfocarnos al grupo objeto de investigación, ¿cierto? ¿Para qué? Para describir todas esas cualidades, todos esos intereses, esas vivencias, esas experiencias, ¿cierto? Pues como les he retirado, el tamaño de la muestra, pues a veces nos plantea como unos resultados como que dicen, como que en duda, ¿no? Pero no es así. En la investigación cualitativa debemos tener en cuenta que los intereses deben ser intrínsecos, ¿sí? ¿Para qué? Para descubrir un significado, ¿sí? Que nos refleje que realidades múltiples. Si estamos investigando
las preferencias gastronómicas de nuestras tribus indígenas en los últimos 10, 20 años, pues tenemos que descubrir ese significado, ¿cierto? Reflejar esas realidades múltiples. ¿Cómo se alimentan hoy en día esas tribus? Hace 10 años, 20 años, ¿cierto? Seguramente hace 20 años, 30 años estaban en su asentamiento, ¿cierto? Alejados de estas urbes. Pero por cuestiones de la población y el abarcamiento social que les han quitado sus territorios, pues deciden acercarse a las urbes y en esos momentos pues cambia todo su sentido de consumo gastronómico, ¿cierto? Entonces, ahí lo que nosotros queremos investigar, ¿cierto? Con este muestreo pequeño, con este tamaño de muestra pequeña, es lograr identificar una realidad, ¿cierto? Un significado. Ese es, digamos, como el objetivo de la investigación, ¿cierto? Como encontrar eso. ¿Cómo ha cambiado? ¿Para qué? Para de pronto, al final, dar unas recomendaciones a aquella persona que nos ha contratado para decirle qué recomendaciones podemos tomar frente a estas comunidades. Hay varios tipos de muestreos dentro de la investigación cualitativa. El primero es el muestreo por conveniencia. Muestreo por conveniencia. Siempre suele utilizarse ¿sobre qué? Sobre el principio de una muestra por conveniencia. Es decir, que buscamos personas voluntarias, ¿sí? Que los participantes se ofrezcan por sí mismos. Entonces, por eso se llama por conveniencia. Que aquellos participantes se ofrezcan por sí mismos, ¿cierto? De forma voluntaria, que nos quieran ayudar a esta investigación, la investigación que nosotros estemos adelantando, ¿cierto? Este muestreo pues tiene unas ventajas que es muy fácil y es eficiente, pero pues no es como digamos, como más fácil y como el más preferido en términos generales. ¿Por qué? Porque pues la clave es extraer la mayor información posible de esta muestra, ¿cierto? Y a veces pues como son de manera voluntaria pues nos quedamos escasos en extraer esa información. Pues algo, digamos, como beneficioso, pues que es un muestreo muy económico, ¿cierto? Es un muestreo fácil y pues que permite recolectar información y pasar rápidamente a otros métodos que se conectan para encontrar datos. El muestreo por conveniencia. Es decir, que en términos generales son aquellos participantes que de manera voluntaria se prestan para que nosotros recolectemos datos, ¿cierto? Recolectemos datos que estamos necesitando para la investigación que estamos abordando. Bueno, hasta el momento muy claro todo. Miguel Ángel, Sebastián, Juliana, Steven, señor Iván, ¿sí? ¿Todo claro, jóvenes? Dígame, ¿sí? Bueno, este tema de hoy y el de la semana pasada van a ser los temas del parcial de la próxima semana, ¿listo? Yo se lo coloco en el Classroom para que sea su guía y con base a esos dos temas, el de hoy y el de la semana pasada, hacemos el segundo parcial, ¿listo? O sea, se les va a quedar en el Classroom. Bueno, nos queda un minutico, apenas nos desconectemos, nos conectamos con el mismo link. ¿Listo, jóvenes? Para continuar con la clase del día de hoy. Permítanme, nos desconectamos y Listo, profe. nos conectamos.